Presidenta, buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema, la obtención de conocimiento permite reducir la desigualdad y ampliar las posibilidades de mejorar el ingreso. ¿En qué medida la plataforma Saberes se está enfocando en este tipo de conocimiento que necesitamos en medio del incremento histórico de inversión extranjera directa y el Plan México? Pero también se está pensando, también saber si se está pensando en las comunidades y pueblos originarios y afromexicanos, dándoles acceso al conocimiento pues en sus dialectos. Lenguas. Bueno, Saberes MX tiene, no es estas plataformas tecnológicas que solamente le dan a cualquiera que entre la posibilidad de aprender a programar, inteligencia artificial, todo lo nuevo que pues se está incorporando desde hace prácticamente un año, que antes no existía y que hoy pues es parte también ya de pues el nuevo mercado laboral, como se llama. Entonces, no solamente va a tener eso, sí lo va a tener, y con certificaciones relacionadas con educación superior. Con instituciones de educación superior. Normalmente las certificaciones que tienen que ver, uno estudia una carrera y te dan un título, pero hay otros esquemas de certificación. La certificación en México la da, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, en un esquema que existe desde hace mucho tiempo para certificarte en plomería, en todos los oficios históricos que todavía siguen siendo fundamentales en nuestro país y en el mundo entero, en corte y confección, en muchos que siguen siendo indispensables. Y eso ha ido creciendo en el CECAT, o ¿cómo se llama el centro? El de capacitación de la Secretaría del Trabajo, ¿ya se llama Conocer? No, hablo de la Secretaría del Trabajo, CECAT. Creo que se llama así, no recuerdo ahora el nombre. Entonces, te incorporas y puedes sacar un certificado y con ese certificado puedes encontrar empleo. Hay otros esquemas de certificación que da la Secretaría de Educación a través de Conocer, que también es una plataforma que existe desde hace tiempo. Y hay muchos que tienen que ver con los nuevos empleos que dan las empresas privadas, sobre todo las de tecnología digital. Yo que sé, Google, Amazon, todas estas que están certificando y certificando. Mucho de esto tiene que ver con que ya la certificación ya no la da una universidad, sino que la da una empresa de tecnología digital. Que eso va a seguir existiendo y pues qué bueno que exista y que siga adelante. Nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones públicas. ¿Cómo fortalecemos las instituciones públicas? Pues apoyando obviamente todo lo que se requiera para su desarrollo, orientando particularmente a los tecnológicos, a que los jóvenes no solamente tengan la formación en una carrera tecnológica, sino que tengan una formación integral, que también sepan de historia de México, que también sepan de filosofía, porque es indispensable para el desarrollo tecnológico. No se puede generar una disciplina tan aislada y tan especializada sin tener una formación integral como ser humano, como persona. Entonces, eso lo estamos haciendo desde la media superior y también la superior. Pero ahora, y eso fue algo que han trabajado mucho Mario y Ricardo, es cómo hacemos para que las instituciones públicas y la SEP dé certificaciones en distintas áreas, desde por la paz y contra las adicciones hasta una certificación en programación o en inteligencia artificial, o una certificación que tenga que ver con el náhuatl o con el mixteco, o que tenga que ver con pues toda la gama de conocimientos. Por eso se llama saberes, cómo cultivar la milpa y al mismo tiempo cómo utilizar las mejores tecnologías para aumentar la productividad de tu parcela, en fin, toda la gama con un conocimiento integral. ¿Y quién certifica? La SEP o las instituciones de educación pública. De esa manera,
las universidades, los tecnológicos, no solamente se quedan con el título histórico, que es indispensable y hay que seguir trabajándolo y estamos ampliando la matrícula, sino que también existe la certificación pública y gratuita, porque hoy la mayor parte de las certificaciones tienes que tener dinero para poderla obtener. Entonces, con Saber SMX, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman microcredenciales, gratuita. Claro, es un curso que tienes que ir pasando tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación. Entonces, la apertura del conocimiento vinculada con las instituciones de educación superior, en donde pues nos coloca como país y a la educación como un derecho, también en otro marco, no solamente en la escuela, sino en esta gran plataforma que vamos a ir alimentando. Entonces, de eso se trata Saber SMX. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, sobre la inversión extranjera directa, muestra cifras récord y que demuestra que los inversionistas globales tienen confianza en el actual Estado de Derecho mexicano y en la solidez de los fundamentos económicos. Presidenta, ¿qué otros factores explican el nivel récord de la inversión en el mercado mexicano? Y también preguntarle si será que al final del periodo de la nueva política de aranceles de Donald Trump, pues la relocalización de cadenas productivas, el nearshoring, pues no desvió la ruta que inició en 2023. Primero, sí es la confianza en el país, a pesar de muchos que quisieran que esto no ocurriera. La economía de México está sólida, está fuerte. El modelo económico que definimos con la transformación está funcionando, porque normalmente los economistas miden, aquí hay uno, la economía en términos del crecimiento. El PIB se volvió pues el indicador fundamental para medir las economías del mundo, el PIB y el PIB per cápita, que tiene sus problemas incluso en la medición. Entonces es la generación de riqueza o la riqueza, el valor agregado que se mide cada año y ese es como el indicador. ¿Quién mide que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Porque la teoría neoliberal decía, solamente si crece la economía disminuye la pobreza. Es imposible que disminuya la pobreza si no crece el PIB. Nadie está diciendo que no deba haber aumento en el Producto Interno Bruto, pero no es el único indicador. ¿Cómo mide el PIB si hay más número de personas con educación superior o con preparatoria o que saben leer y escribir? ¿Cómo mide el PIB la disminución de la desigualdad? No lo mide. Este debate tiene muchísimos años. Entonces, la economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México, tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas. Pero está aumentando el empleo. Octubre fue el año de mayor número de empleos histórico en el país y un crecimiento en el mes de octubre muy importante. ¿Cómo medimos que ahora las plataformas, quien trabaja en plataformas tiene seguridad social? Pues eso no lo mide el PIB. Entonces,
no es el único indicador. Y eso lo ven los inversionistas también. Y nuestra cercanía con el principal mercado mundial, que es Estados Unidos, va a seguir generando inversiones en México. Que a lo mejor ya no es la industria automotriz la que va a crecer más, pero ahora está creciendo la electrónica. Mucha inversión en electrónica en México. ¿Por qué? Pues porque hay una integración muy importante, porque existe un tratado comercial y además hay una buena relación. Entonces, obviamente en el momento en que se resuelva la revisión del tratado, pues todavía va a haber mayor certidumbre para la inversión, sobre todo extranjera. Pero la inversión extranjera directa habla de una economía sólida. Hay mucha también financiera. Eso quiere decir que el peso está bien, que no ven riesgos en el peso en México, si no, no estarían pues comprando pesos, ¿verdad? Entonces, yo soy muy positiva de cómo va a cerrar el año y muy positiva de cómo nos va a ir en el 2026, muy, muy positiva. Lo veo, hablo con muchos empresarios nacionales, extranjeros, hasta con los fondos de inversión. Tenemos un programa muy importante de crecimiento de la inversión pública el próximo año a través de diferentes esquemas. Entonces, hay confianza y va a haber más. Muchas gracias, presidente. En un segundo tema, en Revista Fortuna se publicó una entrevista con el financiero que, pues, para prestarle a Ricardo Salinas Pliego $170 millones, tomó en garantía un paquete de acciones de Grupo Electra. No se reveló pues fue una operación que no se reveló, por cierto, a los inversionistas del mercado de valores. Vladimir Sklarov aseguró en la entrevista vía telefónica que Astor fue una empresa que se constituyó en Canadá a petición del propio Salinas Pliego y que no pues existe tal estafa o la estafa que el señor pues acusa. Además, reveló que algunas estrategias legales que permitieron a Salinas Pliego adelantarse a un juicio en el que pues el presidente de Electra tendría que constituir garantías y revelar su patrimonio. Por su parte, la agencia Bloomberg reveló que en el mismo juicio en Londres, el juez reprendió al equipo legal de Salinas Pliego por obtener información a través de prácticas de inteligencia corporativa y de espionaje. Presidenta, ¿qué nos dice este caso sobre la manera de conducirse de este pues empresario que debe pagar pues ya sus impuestos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues qué bueno que lo informa. También, bueno, aquí informamos, porque nos lo preguntaron ustedes, de una reversión también que tuvo del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. También recientemente me informaron que él no había dado información a la Bolsa Mexicana de Valores, creo que es, ¿no? Durante 2 años, y ahora se le está obligando a que dé esa información. Él se amparó, bueno, el grupo se amparó para no dar esta información. Entonces sí han sido varios temas que no solamente tienen que ver con la Corte o con el Poder Judicial en México, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, ya que cada quien saque sus conclusiones sobre esta información. Presidenta, sobre este mismo tema, muchas veces se ha expuesto aquí en la conferencia, usted lo ha dicho y todos nos hemos dado cuenta, que la televisora, que TV Azteca, pues habla abiertamente en contra de el gobierno, muy abiertamente. Preguntarle, presidenta, ¿esto no estaría violando el interés de los derechos de los televidentes, de los... Y luego dicen que somos audiencias autoritarios, que no hay libertad de expresión. ¿No viola esto el derecho de las audiencias, presidenta? Sí, pues tiene que verlo, eso le corresponde pues a las instancias, ¿no? A la comisión, o evaluar esto. Ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir, ven qué autoritarios son.
Y no, por eso dije, no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Entonces, actúa en el marco de la ley. Ahora sí la Corte cumple ya con la Constitución, ya no hay privilegios. Y las instituciones del Gobierno de México también, lo que diga la ley. Pero es muy importante que se conozca, porque imagínense si no existiera la mañanera. Imagínense, no podríamos responder un montón de temas, no podríamos estar en el debate. Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente, muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el Gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio, mucha exacerbando el odio. Pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llegan, no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Entonces, este esquema de información pues le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora, y no es sencillamente el mercado, como dice, no es otra cosa, no es la libertad del mercado, pues es la libertad del mercado. Entonces, ahora que vino la resolución de la Corte tiene que notificar a Hacienda, al SAT, de la resolución. No tengo conocimiento si ya notificaron o no. Y pues todo lo que viene después de esa notificación es importante que haya información a todo el pueblo de México, porque como ha sido un tema tan relevante, pues es importante que todas y todos sepan qué pasa, cuál fue la resolución de la Corte y qué pasa después. Entonces, pues ya lo estará informando la Secretaría de Hacienda o lo traeremos aquí a la información, pero es importante que se conozca. Y el debate público. Y como lo dije ayer, se equivoca quien llama a la violencia, se equivoca quien llama al odio, se equivoca quien apela al porfiriato, se equivoca quien no conoce la historia de México. Se equivoca quien cree que el pueblo es tonto. Se equivocan. Si triunfó nuestro movimiento, pues fueron años y años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, de informar cómo el gobierno lo había capturado un grupo o un sector de los más acaudalados de nuestro país, y cómo el gobierno servía a sus intereses. Y eso cambió en México. El gobierno sirve al pueblo, le sirve al pueblo. Somos servidores públicos y estamos al servicio del pueblo, por convicción y porque así debe ser, porque esa es la democracia. Gobernamos para todas y todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que funciona en la economía, eso es lo que funciona en la política. Y ese es nuestro mandato. A mí no me eligió una élite, a mí no me eligió un grupo que me puso en el gobierno, a mí me eligió el pueblo. ¿Y a quién le respondo? Al pueblo. ¿Y qué instrumentos tengo para gobernar? La Constitución y las leyes, y una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo. Y la honestidad por delante, siempre. La honestidad,
Como decía ayer, la honestidad no se compra, ni la autoridad moral, con todo el dinero del mundo. El más acaudalado de los acaudalados del mundo entero, si no se ha comportado con honestidad y con una línea en su vida, pues jamás tendrá autoridad moral. La autoridad moral se construye a lo largo de la vida, y la consecuencia y la convicción. Y eso es lo que nos sostiene. Y siempre decir la verdad y decir las cosas como son. Fíjense ahora lo que pasó ayer en la movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, 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 nada. Es libre, incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. O sea, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás. México es libre y hay libertad de manifestación, de comunicación, de todo. Y seguimos trabajando, porque no solamente es el debate aquí en las mañaneras. Hoy inauguramos la mitad del interoceánico de Oaxaca a Chiapas. Imagínense lo que va a hacer eso para la gente. Muchas gracias, presidenta. Por último, si me permite, la prensa internacional reconoce su liderazgo histórico y capacidad diplomática, pero al mismo tiempo dice que la reforma judicial está generando incertidumbre económica que podría poner en riesgo inversiones, aunque la economía registra inversión extranjera directa récord. Los hechos los contradicen. A menos de 5 meses de la elección judicial, ¿cuál es su balance de la relación costo-beneficio de esta reforma para el país? ¿Y qué resultados tangibles y garantías de certidumbre puede esperar la ciudadanía y el mercado mexicano, presidenta? Bueno, no creo que sea algo que se pueda medir con costo-beneficio, ¿no? Pienso que es muy bueno para el país. Hay que recordar lo que era el Poder Judicial antes de la elección. Un poder judicial cooptado por un grupo con mucha corrupción, en donde se mantenían los privilegios para unos cuantos. Y aquí no es la Corte o el Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y lo que dicen las leyes. Eso es lo que debe ocurrir. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados tienen que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande y tienen que ir consolidando un nuevo poder judicial en el país. Pero no he escuchado yo a nadie que no tenga pues un asunto político de fondo o algún interés o algún privilegio que diga no voy a invertir en México porque la Corte fue electa por el pueblo o elegida por el pueblo. No he escuchado yo a nadie que diga eso. Claro, hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. Háganme favor. Y ponen a Zedillo como el vocero de eso, que fue el que cambió la Corte para su beneficio. Y él nombró a cada uno de los miembros de la Corte creo que fue en el 99, ¿no? No, antes, ¿no? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó él? Sí. Inmediatamente que llegó. No, él entra en el 94, perdón. 94. En el 94, en diciembre del 94. 99 fue lo de la reforma a la electricidad que no lo pudo pasar. No, en 94 cambia la Corte, desaparece la Corte, cambia la Constitución, entra una nueva Corte, nombrada por él, supuestamente por los senadores, pero en realidad era un acuerdo entre el PRI y el PAN, ya desde entonces, para ver quiénes quedaban en la nueva Corte.
Entonces ahora dicen que porque lo eligió el pueblo está capturada por el Ejecutivo, ¿no? Las y los ministros los eligió el pueblo de México y tienen ellos que ir demostrando día con día su solidez y su entrega a México, y con la ley y la Constitución en la mano. Pues Juárez es su guía. Entonces, no hay nadie. ¿Sí? La inversión extranjera en México va a seguir llegando. Y además, qué bueno que llegue. ¿Qué tiene que cumplir? Pues las leyes mexicanas. Eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Sobre el tema. Buenos días, presidenta y invitados. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y Punto CDMX. Bueno, la pregunta obligada, presidenta Fátima Bosch se coronó como Miss Universe. Sí, tabasqueña. Tabasqueña, estamos Sí. muy orgullosos de ella. Solo una, ¿cuál es su comentario al respecto? Pues muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese debate. Solamente comentar. Pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso y pues siempre. Bueno, ayer vi un video de Tabasco, ¿no? Nos unimos todos, bueno, el día de ayer estaban ahí aplaudiendo en el estado. Pero digo, más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia, y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice hay una injusticia, no me parece, se levanta. Se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso, ¿no? Entonces es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz. Sí, solo terminando, retomando su discurso de ayer, el que piense que las mujeres son débiles Sí. está equivocado. Exactamente. Gracias, presidenta. Bueno, voy al tema. Secretario, gracias porque me permitió la palabra. Y bueno, en el reciente informe del gobernador Javier May, uno de los puntos importantes que mencionó fue el de educación y seguridad. Hay un avance muy grande en eso, así como el desarrollo social y los beneficios que esto conlleva. Uno de ellos es precisamente que los programas que se han estado estableciendo en la entidad por ser un gobierno de territorio es la deserción. Se ha disminuido en gran manera y bueno, usted es testigo, secretario, que acaba de anunciar la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Jonuta. Es uno de los municipios más marginados. ¿Qué opina al respecto sobre este avance en la educación? Bueno, primero Javier está haciendo un extraordinario trabajo en Tabasco, la verdad. Es un montón de programas nuevos, apoyo al campo, nuevos programas de bienestar, y él es un hombre de territorio muy consistente, muy trabajador. Entonces muchas felicidades a Javier por su trabajo, y traemos varios programas juntos. Por ejemplo, uno es el del chocolate que anunciamos acaba de estar recientemente el fin por de allá, semana. sí. Fíjense que es algo muy, muy bonito, la verdad. Los productores de cacao en Tabasco cada vez estaban vendiendo, con sus excepciones, incluso algunos que exportan, y el cacao cada vez más barato. El mercado pues traía a veces precios más altos, a veces precios más bajos, pero lo vendían con la pulpa, y eso pues era un costo muy bajo.
Entonces Javier, que estuvo en Sembrando Vida y además conoce el campo de Tabasco desde hace muchos años, generó junto con los productores una tecnología, le llamábamos en mi época una tecnología apropiada, una tecnología especial, en donde de manera artesanal le quitan la pulpa, lo fermentan y después lo secan. Entonces, al vender el grano ya seco, pues lo venden al doble de lo que lo venden con la pulpa, con una tecnología muy sencilla. Pero además se juntan los productores de cacao, los pequeños productores, y todos lo van dejando en un sitio y entre todos hacen este proceso. Entonces eso ya pues les da mayor valor a lo que producen y eso pues genera bienestar. Bueno, además de eso, con María Luisa Albores de Alimentación para el Bienestar y con Javier se diseñó el chocolate para el bienestar. Entonces, de ahí que se está haciendo ahorita, se compra el cacao y se maquila el chocolate y se vende en las tiendas del bienestar, que es chocolate pues que tiene 50%, 75% de cacao, a diferencia del comercial que a veces tienen 2% y lo demás pues es otros ingredientes. Entonces ahora ya no se va a maquilar la producción de chocolate, sino que se va a construir una planta productora de chocolate. Y entonces lo que va a permitir es que le llegue a los productores mayor ingreso. Y no es mucho recurso, es sencillamente cambiar el esquema en donde no se da un apoyo, digamos, directamente por el precio del cacao que estaba en pulpa, sino se les ayuda todo el proceso de valor agregado, de tal manera que el ingreso a las familias que se dedican al cacao pues ya es mayor. Había una pérdida de que los jóvenes ya no querían producir cacao y ahora hay un montón de jóvenes que han entrado a la producción de cacao. Entonces es un proyecto muy bueno. En Tabasco también estamos, hay un proyecto para ganado y también ahora vamos a entrar a aumentar la producción de maíz con el programa que presentamos también de valor agregado para el maíz. Entonces, y se ayuda a los campesinos más pobres. Entonces, es realmente muy bueno sí, lo que se está haciendo. Beneficio. Y en educación, perdón, me fui con la producción. Ahí ¿por qué me platicas, Mario? En Jonuta. Sí, lo que vamos a hacer en la tarde en la preparatoria. Sí, efectivamente, Javier May es un gobernador muy comprometido con la política educativa, ha acompañado y apoyado las propuestas de la presidenta. Por ejemplo, acaba de inaugurar un colegio de bachilleres en esta idea de abrir más espacios. Estuvo la presidenta en Jonuta el fin de semana pasado, arrancando la entrega a nivel nacional ya de las tarjetas de la beca Benito Juárez. Y ahí pues los jóvenes y el propio gobernador pues le hicieron saber a la presidenta que no había una institución de educación superior cerca. Entonces, como hemos presentado aquí, para ampliar de manera más rápida la oferta en media superior, hemos encontrado las secundarias que no tienen turno vespertino y que no tienen alrededor, por lo menos a 45 minutos, una preparatoria. Entonces, en la tarde se están haciendo preparatorias, construyendo talleres y renovando toda la infraestructura y construyendo más aulas. Pero ahora la presidenta lo que planteó en Jonuta es, bueno, hay que ver también, hay preparatorias como esa que visitamos, que en la tarde no tienen clase. Entonces, en la tarde podría ser una universidad. Entonces, ahí se planteó que va a llegar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ya estamos trabajando con la secretaria Rosaura Ruiz y con la rectora, con Alma de la Rosario Castellanos, para ver qué plantel, cómo vamos a hacer el plantel ahí. Pero esa es una innovación que plantea la presidenta, porque vamos a aumentar el número de egresados de media superior y tenemos la meta de ampliar a 55% la cobertura en educación superior. La deserción también se ha habido. La deserción es fundamental. La beca Rita Cetina es un acierto de la presidenta, que ya se tenía la cobertura de la Benito Juárez,
en preparatoria, que es lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la presidenta detectó que teníamos que tomar a los jóvenes desde la secundaria y darles una beca para que no abandonen la secundaria y lleguen a la preparatoria. Entonces, eso es una medida que va a tener un impacto, lo vamos a ver en las estadísticas de este ciclo escolar, que lo mediremos hasta finales del año que entra, el impacto que genera la ritacetina en disminuir el abandono. Presidenta, perdón, este martes pasado el gobernador de Nayarit dio a conocer en rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía del Estado la recuperación de más de 9 millones de metros cuadrados de tierras en la zona de la Riviera de Nayarit, equivalente según sus cálculos a 50,000 millones de pesos y que estaban en manos de particulares de manera ilegal. Este es un acontecimiento sin precedente en este gobierno y se habla de 2 órdenes de aprehensión contra exgobernadores y de una red de empresarios que obtuvieron sin pagar predios enormes o con costos risibles respaldados por autoridades corruptas en ese estado. Esto lo menciono porque cabe señalar que esta situación se ha presentado en muchos estados en donde, respaldados de gobiernos en el mando, se han construido desarrollos turísticos o simplemente se han apropiado de tierras obtenidas de esta forma. ¿Qué opina al respecto y no cree que sea importante, Presidenta, replicar lo que el gobernador de Nayarit, el señor Miguel Ángel Navarro Quintero, consiguió lograr para rescatar este patrimonio y generar candados para evitar este tipo de corrupción de la tenencia de la tierra, sobre todo en estados del sureste, que se ha visto mucho eso con desarrollos turísticos ilegales? Sí, el gobernador Navarro, desde que llegó al gobierno, planteó que en contubernio con gobiernos anteriores había habido despojo de tierras que se habían ido comprando, supuestamente, cuando en realidad pues había una red con notarios y otros esquemas para irse apropiando de tierras. Estuvo trabajando con la Fiscalía General de la República por años. Y recientemente anunciaron de que pues se recuperan esas tierras para el estado de Nayarit. Y sí es importante pues esta investigación que se hizo y los resultados. Pues obviamente en todo esto pues tiene que haber pruebas contundentes, ¿no?, de que en efecto así fue. Pero lo importante de esto es pues estos esquemas que se fueron dando en el pasado de despojo de tierras, ejidatarios principalmente, o incluso tierras nacionales o tierras estatales, que las fueron vendiendo a ellos mismos. A precios risibles. A precios risibles, un terreno del gobierno, bueno, un terreno del pueblo de Nayarit, porque es del pueblo de Nayarit. Un gobernador lo vende a un precio de nada a una empresa pues que está vinculada con gente cercana a él, y ahí se desarrolla un desarrollo turístico. Entonces sí es muy importante Es un logro. Sí, es muy importante lo que se hizo. Las playas de Nayarit son excepcionales. Tiene, además de la belleza del Pacífico, en esa zona en particular, son playas más hacia el norte, que muchas de ellas tienen una riqueza natural muy grande. Hay, se me fue el nombre en este momento, manglares, mucho manglar. La Riviera. Ahí está bueno, como en todo el Pacífico, desovan tortugas, tiene mucha riqueza natural. Y a él le interesa mucho, nos los ha planteado y se está trabajando con Secretaría de Turismo y otras áreas, que pueda haber un plan para que no se afecte la riqueza natural y que pueda haber un plan para que si hay desarrollo turístico pues sea ecoturismo, que no sean los grandes desarrollos turísticos que pudieran llegar a afectar toda la belleza y riqueza natural de esas zonas. Están trabajando ahí con Sedatu, con Josefina,
en este proceso y con Fonatur para poder hacer un plan maestro, porque él quiere dejar, él se ve en el 27, un plan maestro para la Riviera Nayarita. Y tuvo también el acierto de que le llamó Nuevo Nayarit, se llamaba Nuevo Vallarta, a la parte de Nayarit, de Bahía de Banderas, pegada a Puerto Vallarta. Entonces le llamó Nuevo Nayarit y ha habido también un desarrollo turístico ahí muy importante. Gracias, presidenta. Y luego Boca de Chila, que lo desarrolló el presidente López Obrador con la Secretaría de Marina, y la salida de ahí a las Islas Marías. Entonces es un área turística muy importante. Entonces recuperar las tierras para el estado de Nayarit pues también tiene mucho sentido. Muchas gracias, presidenta. Solo concluyo, presidenta, en este momento en que Pemex se enfrenta el reto de equilibrar la producción, la transición energética y la sostenibilidad financiera, ¿cuál es su principal prioridad para garantizar que la empresa siga siendo un pilar estratégico del desarrollo nacional y sin comprometer, el medio ambiente ni las finanzas públicas? Mire, le comento, el día de ayer la diputada Rocío Abreu de la Comisión Nacional de Energía nos dijo en una entrevista que existe un gran avance en la estrategia de pagos, sobre todo en los rezagos que viene trayendo la paraestatal. Ella nos mostró que va muy bien la estrategia tomada para esta recuperación y que se encuentra de manera muy positiva comprometiéndose a establecer esos pagos de manera inmediata. Lo más importante lo hicimos el año pasado, junto con diputados, senadores, Secretaría de Energía, Pemex, que fue el cambio constitucional y el cambio en las leyes, y recuperar a Pemex como empresa del pueblo de México. Es importantísimo. Pemex estaba dividida en en 4, desde Salinas de Gortari, dividió a Pemex en 4 filiales, no se llaman filiales, subsidiarias, 4 subsidiarias. El objetivo desde entonces de Salinas era vender las subsidiarias, que Pemex se quedara solamente con la producción de petróleo y que la transformación y otras áreas se fueran privatizando. Todos los gobiernos que le siguieron, Zedillo, Fox, Calderón y Peña al final, en el 2013, pues hace todavía una reforma a la Constitución, donde le quita particularmente al 28 constitucional una partecita que decía que las empresas del Estado no deben ser consideradas monopolios, porque pues son empresas del pueblo y de la nación, que haya competencia en México y todo, pero a las empresas del Estado se les convirtió en una empresa más, independientemente de si era de la nación o no. Ese parrafito se regresó al 28 constitucional. Y a Pemex se le hizo un nuevo esquema jurídico muy importante, muy importante. Entonces hoy Pemex se está integrando verticalmente de nuevo, está haciendo de nuevo una sola empresa. Antes había 5 consejos de administración, ahora solamente hay uno. Un consejo de administración que toma decisiones. Eso, además de reducir burocracia y todo lo demás, pues consolida a la empresa como una empresa del Estado mexicano. Eso ha sido lo más importante de todo. Ya todas las estrategias posteriores, pues ya son parte pues de la estrategia que se ha estado haciendo con Hacienda, el propio Pemex. Yo tengo una reunión con ellos una vez a la semana donde estamos revisando. Se permiten contratos con privados de tal manera que pueda haber, por las condiciones de la propia empresa, pues recursos privados que puedan participar, pero sin ceder la propiedad del petróleo, que es de la nación. Entonces cambió por completo el esquema del 2013
Eso es lo que está consolidando Pemex. Porque pueden decir, ay, es que se hizo un fideicomiso especial, un instrumento financiero que permite financiar las nuevas inversiones. Y sí, eso ha ayudado. Pero si no hubiera habido todo el cambio, no se hubiera podido. Entonces es muy profundo el cambio que hemos hecho en estos 14 meses en Pemex, muy profundo. Bueno, mejoraron las calificadoras, ¿no? Todos los que decían que no, que había que privatizar y que era la única opción y que cambiamos el modelo y hasta las calificadoras ya dicen no, Pemex está en mejor calificación. Entonces, si no se hubiera hecho eso, no hubiéramos podido hacer todo lo que estamos haciendo ahora para Pemex y para la producción petrolera. Y repito, hemos fijado 1.8 millones de barriles diarios como el tope para la producción petrolera, porque queremos, por el cambio climático, por los compromisos internacionales que tiene México, que todo lo adicional pues tenga que ver principalmente con fuentes renovables de energía. Vamos a ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca. Está funcionando súper bien, está produciendo 280,000 barriles diarios. Había un problema ahí en una planta de generación eléctrica, entró CFE a ayudarle a Pemex, cosa que antes no ocurría, no se juntaban las empresas. Entró CFE a ayudarle a Pemex y CFE nos ayudó a sacar adelante la generación. Y algunas otras cuestiones que se hicieron. Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300,000 barriles diarios. Por cierto, Tula también ya está produciendo, ha aumentado mucho la producción nacional de hidrocarburos. Entonces va bien Pemex y tiene que ver con esto y el equipo ahí que está trabajando. Sí, muy positivo. Presidenta, solamente para preguntarle, ¿tuvo alguna noticia sobre el túnel de Huachicol que se encontró en la Miguel Hidalgo? ¿Le han dado algún informe? No, vi, lo pasaron en la mañana en el gabinete, pero no, le pedimos a ver si Pemex o el Gabinete de Seguridad puede informar más. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver el transísmico y luego vamos acá y acá. Sí. El otro día tuviste media hora, Rey. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Casi 40 minutos. Récord mundial de mañaneras del pueblo. Adelante. Buenos días, Presidenta. Buenos días a los del PAN. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Ahora que va a estar en el tren transísmico, le quisiera preguntar, el proyecto no nomás es el tren, sino son los 12 polos de desarrollo, 6 en Oaxaca, 4 en Veracruz y 2 en… A ver si está te digo yo transparencia, yo soy ya de otra época. La lámina que presentó el almirante que está a cargo del interoceánico aquella vez que vino a la mañanera, donde viene todas las rutas del interoceánico y los polos de bienestar. A ver si la tienes por ahí. Y 2 en Chiapas. ¿Cómo van estos polos de desarrollo? ¿Ya se inauguraron o se van a inaugurar? ¿Qué empresas están por invertir ahí en esos polos de desarrollo? Esa sería mi primera pregunta. Si quieren traemos, si no esta semana la otra, para informar. Ahora que vamos primero a Tuxtla a inaugurar un hospital del IMSS, Tuxtla Gutiérrez, y de ahí vamos a tomar el tren, el interoceánico, y en el transcurso del interoceánico nos van a estar informando todas las empresas de los polos de bienestar cómo van. Entonces, hoy me van a dar toda la información y lo traemos para acá, si quieren, la próxima semana. Este es Este es el interoceánico, es un proyecto hermosísimo, la verdad. Lo que hizo el presidente López Obrador fue de Salina Cruz, que además está desarrollando este puerto en Oaxaca,
va por el istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos. Es un tren de carga y un tren de pasajeros. Y de ahí lo llevó a Teapa principalmente, prácticamente hasta acá. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos con la línea que se ve allá arriba, que es la que va a Dos Bocas, para que la refinería de Pemex y otras zonas industriales que están en Paraíso, Tabasco, puedan tener salida de sus mercancías. Y estamos haciendo esta, que ya había iniciado también con el presidente López Obrador, y nosotros la vamos a llevar hasta Ciudad Hidalgo, Guatemala. Entonces va de pues prácticamente Salina Cruz hasta Ciudad Hidalgo. Hoy vamos a inaugurar como hasta la mitad del camino, esta parte. Ahora, estos puntos que ven aquí, pues son los polos de bienestar, son predios en donde está habiendo inversiones. Entonces, lo tiene la Secretaría de Marina, se hace un concurso para ver quién desarrolla el polo con parques industriales o algún otro esquema. Se hace el desarrollo y hay inversión. Y ya van muy adelantados, que es lo que justamente me van a exponer hoy. Algunos de ellos ya estaban. Además, que fue justo lo que cuando fuimos a Guatemala acordamos con el presidente Arévalo, que además está haciendo un gran trabajo, lo mandamos saludar. La idea es que este tren pueda seguir por Guatemala. Y parece que ya van muy avanzados. Estaba el tema del puente, o sea, quién iba a construir en el puente, y dijimos que nosotros podemos construir para llegar hasta Guatemala, y de ahí ellos ya pues tienen esquemas con privados en donde tomarían el tren para desarrollarlo. Y esto puede ir por todo Centroamérica. Entonces realmente es una enorme visión. Y en el momento en que esté desarrollado Salina Cruz, todavía que ya va bastante avanzado también, no sé si vieron, en esta misma presentación viene cómo llegan coches de Hyundai, creo que es. A ver, pásalo. ¿Es ese? No. Miren, este es el que está haciendo Roberto Ayala, Dos Bocas. Ahí está, miren. Ya ven cómo llegó un barco con vehículos, y no son vehículos para el mercado nacional, sino que van a Europa. Entonces ya vienen de Asia, de Corea particularmente, descargan en Salina Cruz, se suben al tren, ahora sí que súbete al tren, se suben al tren, y en Coatzacoalcos se suben a otro barco y ya se dirigen a Europa. Entonces es un proyecto extraordinario y va muy bien, muy bien. En una segunda pregunta, hace unos días la Secretaría de Economía informó que concluyó las consultas internas del TEMEC, las internas. Parece ser que fue con mucho éxito porque los industriales mexicanos se pusieron de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, a nivel ya trilateral hay problemas porque no están muy de acuerdo tanto Estados Unidos como Canadá en la política energética de México. Hay varios puntos, no están de acuerdo con la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque hablan del monopolio de CFE, restricciones de permisos y accesos al mercado que se tardan mucho en darlos para las energías limpias, que este proyecto frena las energías limpias. Y pues yo no entiendo mucho cómo hablan del monopolio de CFE cuando Iberdrola y Naturgy
tenían el monopolio, producían mucho más electricidad y eso no les molestaba, ¿no? Y ellos tenían el control del mercado. Y pues también se están quejando del control de la red de gas natural que se tiene el gobierno de México con Pemex y pues yo no veo mucho control porque Naturgy en la Ciudad de México él pues tiene el monopolio de la distribución de gas natural y se ha llegado a la amenaza de hacer un panel de México por llegar a un panel de discusión porque se está argumentando que esta política energética de México viola el TEMEC. Entonces, ¿qué les contestaría a estas personas? Primero, no ha sido salió en las conversaciones con Estados Unidos, pero no ha sido el tema. Es más bien mucha gente que está alrededor, que incluso congresistas que han planteado esto y otros de empresas que lo han planteado. No se viola el tratado para empezar y segundo, pues son decisiones soberanas del pueblo de México. Entonces, no está discusión cambiar lo que se aprobó. Segundo, Secretaría de Energía hizo un esquema distinto con CFE para la parte de la inversión privada. Había muchos permisos, que alguien quería construir una planta no sé dónde y solicitaba un permiso. Y CFE decía, bueno, pues sí, pero ahí no tengo capacidad de conexión a las redes de transmisión. Entonces, ¿cómo te voy a dar el permiso ahí si no tengo conexión? Y entonces la queja, pues, ¿por qué no tienes capacidad en las redes de transmisión? Entonces, Secretaría de Energía lo que dijo es, a ver, la parte de que corresponde a lo privado, vamos a cambiar el modelo. Yo les voy a decir dónde necesito, no ustedes saber dónde quieren y con quién hacen negocio acá. Ya. Hay una parte que se quedó del mercado eléctrico y otra parte que se le puede vender a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Secretaría de Energía dijo, a ver, yo les voy a decir dónde necesito, no dónde yo, perdón, lo expresé mal, dónde necesita el país, dónde lo necesita el sistema eléctrico nacional y dónde no hay problema si hay una conexión de renovables. Y además, si vas a tener una planta solar o una eólica, pues tienes que tener baterías para que te den 2 horas más de generación y un esquema para que te puedas conectar sin generar problemas técnicos. Entonces se hizo un concurso y se dijo, a ver, ¿quieres participar en el sistema eléctrico nacional como empresa privada? Pues el país necesita que inviertas aquí y ahí sí te puedo dar el permiso porque sí hay conectividad con la red de transmisión. Lo hicieron y creo que la mitad más o menos participaron. Hay otra parte que viene después. Entonces ya es una dinámica distinta porque ya no es a ver dónde quiero, cómo quiero y el pleito de los permisos, no, es ¿qué necesita el país en un esquema de planeación energética futuro? Y de las obras de infraestructura que estamos planteando para CFE, para las líneas de transmisión. Y entonces sí, éntrale a participar en este esquema. Entonces ya es una dinámica completamente distinta y lo ha tomado bien aquellos que quieren invertir en nuestro país. Y seguimos además pues con un proceso de trabajo para aquellos que tenían contratos de autoabasto totalmente ilegales, que se pongan en orden ya con las nuevas leyes. Algunos han ido avanzando. Por ejemplo, esta empresa Cox, creo que se llama, que le compró a Iberdrola todas sus plantas, que también es una empresa española, Energía les dijo, bueno, pero ponte en orden en todos los contratos de autoabasto, si ya vas a comprar. Y dijeron, sí, me parece perfecto, adelante. Entonces ya se están poniendo en orden en el nuevo marco legal. Y eso va a empezar a pasar. Entonces realmente no hay ningún argumento más que ideológico o político relacionado con
los supuestos problemas del tratado con electricidad. No lo existe. Muchas gracias. Ya por último, México sí cumplirá el Acuerdo de París en… Sí, estamos acelerando, está haciendo Alicia Bárcenas un cálculo que tiene que ver con captura de carbono, con programas Sembrando Vida, con todo lo que se está haciendo en términos ambientales y el aumento de las fuentes renovables de energía. Pues en todo el esquema que ha venido presentando aquí también CFE y la Secretaría de Energía. Sí. A ver, acá andan. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el martes pasado, el senador Adán Augusto López Hernández dijo en conferencia que habría evidencias de que detrás de la marcha de la generación Z, pues estarían justamente el empresario opositor Claudio X González Guajardo, también estaría el político priista y financiador del medio Latinus, Roberto Madrazo Pintado, un acérrimo enemigo de la Cuarta Transformación, y también estaría Mauricio Tabe, este político panista que es alcalde aquí en la Miguel Hidalgo. En todo esto llama la atención porque habría evidencias, de acuerdo con lo que dijo este senador, de que ellos habrían organizado esa marcha, pero también habrían dado algún tipo de financiamiento. Aquí la pregunta, presidenta, es justamente pues su opinión, saber su opinión acerca de que la derecha, no solo mexicana, porque también hay ligas con Atlas Network, que es esta organización, y otros exactamente, otros representantes de la ultraderecha internacional, pues están apostándole a la violencia en México con un claro objetivo, que es desestabilizar al país en una de lo que se conoce como las fases del golpe de Estado blando, donde se calienta la calle, así se le llama, ¿no? Se genera malestar y se generan protestas en calle. El tema es que viene pues toda la discusión de la reforma electoral, que les molesta mucho, y también el Mundial de Fútbol. Entonces, su opinión de cómo están apostándole a la violencia para desestabilizar política, económica y socialmente a México en un momento tan importante para el país. Aquí yo presenté una declaración del dirigente del PAN, de Jorge Romero. No es menor lo que él dijo en una entrevista. Y es importante que quienes estén aquí estén de acuerdo con nosotros o no, lo analicen, porque hay quien presenta algunos temas en sus medios y hay quien no. Pero Jorge Romero en una entrevista dijo abiertamente, a ver, ponlo, una vez más, porque no es menor que un dirigente de un partido político de oposición que se ha caracterizado por que abiertamente dicen que son de derecha y que tienen su alianza con el PRIAN, porque todavía con el PRI pues histórica. Entonces él lo declaró, no es menor, no es que se equivocó, después dijo, ay, es que me equivoqué. No es que se equivocó, es que es parte de una estrategia, porque si no, ¿por qué lo declaró? Se lo dijo abiertamente. Entonces es muy importante esto para el pueblo de México, para los jóvenes. No se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en un país libre. Aquellos países caracterizados por el fascismo, por la no libertad de expresión, porque a cualquier persona que esté en contra del gobierno se le persigue y se le encarcela, como era en el Porfiriato. Por eso yo dije, recordemos el Porfiriato para todos aquellos que apelan a la ultraderecha. México ya pasó por eso. Entonces, él dice esto.
lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Fíjense esa declaración. Ahora júntenlo con lo que dijo ayer, antier, me pareció muy interesante, el Congreso de la Ciudad de México, lo que dijeron algunos diputados del Congreso de la Ciudad, que muestran pruebas. Ya no es solamente, digamos, juntar cabos que están en las redes, que no se necesita ser un investigador muy avesado para poder poner esto, ver quiénes convocaron a la manifestación, quiénes participaron en la manifestación, quiénes no se deslindaron, quiénes quisieron acusar al gobierno de represor, en fin, quiénes promueven el odio como forma de hacer política. Es nada más, digamos, juntar lo que está en las redes. Bueno, está esta declaración y luego algunos diputados del Congreso de la Ciudad de México pues ya le pusieron nombres y mostraron algunas pruebas y van a hacer una comisión. Y me parece bien, la verdad, porque ocurrió en la Ciudad de México y con la policía de la Ciudad de México. Entonces, qué bueno pues que investiguen esta situación. Entonces, luego dicen que por qué decimos esto. Bueno, ¿qué opinan de esto? Todos los comentócratas, los que un día dicen una cosa y el día luego dicen otra cosa. Entonces, es muy importante que abramos esto, porque si no se queda escondido. Entonces, la violencia que se generó por un grupo en una manifestación que golpeó a los policías como golpeó y que estaban buscando otras cosas llenos de odio, pues se hacen todas estas denuncias y no dicen esta boca es mía. Entonces, ya los otros vínculos con Claudio X González, con otras personas, pues hay mucho que sale en las propias redes que se puede vincular. Entonces, no es un asunto más que de información pública y otras pues que con las propias investigaciones pudieran llegar a salir. Y no es importante porque y no es buscar algo en particular, sino quién convocó a la movilización, aquí se presentó. Entonces quieren mostrar como si fuera una generación de jóvenes que estaba en contra del gobierno. Pues no, ya se vio que no tiene nada que ver con eso. Entonces sí es importante y va a ir saliendo poco a poco, porque eso son cosas que no se pueden esconder. Presidenta, en otro tema también preguntarle si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya le comentó qué decisión se tomó en torno al nombramiento que se hizo de Itzel Moreno Macías García como interventora gerente para la Casa Vector, Casa de Bolsa, luego de que el órgano interno de control de la CNBV pues determinó, más bien abrió una investigación para revisar si había un posible conflicto de interés. Ello porque esta persona, Itzel Moreno Macías García, pues fue quien supervisó entre 2014 y 2022 a estas instituciones, incluida Vector. Ella fue directora general de supervisión y también vicepresidenta de supervisión bursátil en ese mismo periodo en el que el FinCEN, este organismo de Estados Unidos, pues dice que podría haber operaciones de lavado de dinero. Entonces, preguntarle justamente si le informaron qué decisión se tomó, si se ratifica el cargo, ¿No si lo se informaron? suspende. A ver si pueden venir el secretario de Hacienda. Claro que la CNBV tiene sus propias, funciona como un consejo, pero el secretario de Hacienda, si no, bueno, en estos días, la próxima semana, para informar sobre la intervención de los dos bancos y de la Casa de Bolsa, para que sea público todo lo que ocurrió con esta intervención y en particular lo que nos están pidiendo de esta persona.
¿Y se podría informar también si se está investigando a los socios, a los accionistas o dueños de estas tres instituciones, Vector, Intercam y Cibanco? Hay nosotros, esto es importante, nosotros no encontramos ni de la UIF ni de Secretaría de Hacienda algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. Sí tenían problemas en su operación administrativos y la CNBV, ¿sí se llama CNBV? Sí, les había hecho auditorías y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir. Pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal. ¿Por qué se intervienen los bancos y la casa de bolsa? Pues porque en el momento en que anuncia el Departamento del Tesoro, empiezan a sacar recursos de estos bancos y también la casa de bolsa. Entonces, de manera responsable, Hacienda y la CNBV intervienen para evitar que siga saliendo dinero y que pudiera tener una afectación al sistema financiero nacional. Esa fue la decisión que se tomó. Pero no hay, digamos, algo en donde se pudiera saber si los dueños, porque no hay pruebas, ninguna prueba que haya aportado el Departamento del Tesoro que muestre que hubiera algo que generara una denuncia penal. Hay otros casos donde interviene la UIF, muchos, en donde se presenta denuncia penal de inmediato porque hay presunción de lavado de dinero y ya tiene que hacerse una investigación ya penal de que en efecto hay lavado de dinero, pero en este caso no fue así. Gracias, Presidenta. En el caso de Petróleos Mexicanos, también preguntarle, porque tenemos información de que ya se habría alcanzado una producción de petrolíferos de un poco más de 1.300.000 barriles diarios, saber si esta cifra se confirma y cómo contribuye en esta búsqueda de nuestra soberanía energética. Pemex trae 1.7 millones de barriles diarios. ¿Ya casi alcanzando la meta entonces? Sí. Los 100,000 adicionales los dan productores privados que tenían permisos desde las rondas aquellas que hicieron en el periodo de Peña. Entonces realmente hay una producción hoy de 1.8 millones de barriles diarios entre Pemex y la producción privada. Y Pemex está con esquemas diversos para que cuando se alcance la madurez de algún campo, de algún pozo, pueda haber producción adicional. Solo esta cifra del 1.3 millones de barriles diarios sería de refinados. Sí, de acuerdo. Es la producción de gasolina, los principales, ¿no?, que son gasolina, diésel y turbocinas, está sobre, creo que 800,000 barriles. Este dato que traes es el petróleo que entra, que son 1.1, si mal no me acuerdo, millones de barriles diarios. Hay un procesamiento y hay pues ciertas pérdidas de masa que ya se van a coque y otros productos. Pero de la principal producción está casi sobre 800,000. Gracias, Presidenta. Y también sobre Petróleos Mexicanos hay un tema pues interesante, porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto se abandonaron unas plantas para producir diésel de bajo azufre. En ese momento esas plantas tuvieron una inversión de alrededor de 4,000 millones de dólares y se estima que el 50% sería todavía deuda, pero hay
proyecto o un intento de proyecto para recuperar estas instalaciones. Preguntarle si eso no sería contraproducente, porque se abandonaron desde 2015, ya llevan una década en el abandono. En realidad lo que nos comentan es que estarían en ruinas, están instaladas en varias refinerías y el tema es que podría acabar siendo como lo de agronitrogenados o lo de Fertinal, que eran plantas chatarra cuando se vuelven a adquirir en el propio sexenio de Peña Nieto, y al final acaba costando muchísimo dinero recuperarlas. Era mucho mejor pues construir desde cero prácticamente esas plantas. Desde el gobierno del presidente López Obrador se invirtió en coquizadoras. Una refinería producía, hoy tenemos 8 refinerías, ¿no? 6 refinerías que son las históricas, una refinería más que es la Olmeca, Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y Deer Park, que ya es completamente de Pemex. Bueno, son 8 refinerías, una de ellas está en Texas. Las refinerías, las 6 refinerías históricas, digamos, producían gasolina, diésel y combustóleo. Combustóleo es un hidrocarburo que se utilizaba mucho para producir electricidad. Ese hidrocarburo tiene mucho azufre y es muy contaminante. Entonces, desde mucho tiempo atrás se buscó que hubiera coquizadoras. ¿Para qué? Para que las refinerías produzcan más gasolina, más diésel, menos combustóleo y quede un poquito que se llama coque, que ya es un producto pues casi sólido de los hidrocarburos, que se utiliza para las cementeras y tiene otros usos. Entonces, el presidente López Obrador invirtió en 2 coquizadoras que se habían empezado hace mucho y que una de ellas está ya prácticamente lista, por lo menos la primera etapa. Una coquizadora en Tula y otra coquizadora en Salina Cruz. Ambas están pues ya prácticamente, sobre todo la de Tula ya está funcionando y está produciendo mucho más gasolina Tula, y Salina Cruz pues va avanzando. Entonces son 2 proyectos que ya venían de antes. Lo que tiene que ver con Madero y otras refinerías que estaban prácticamente tiradas cuando llegó el presidente López Obrador, hoy están operando, y también se están haciendo algunas cuestiones de mantenimiento mayor para que sigan produciendo. Entonces esa es la historia de las coquizadoras y eso también te ayuda a que se produzca gasolina con menos azufre. Entonces así están las obras en las refinerías. ¿Se podría revisar el tema de las plantas? Sí, se puede revisar, por supuesto, informar aquí, porque es cierto, se hicieron muchos contratos en el periodo de Calderón. Bueno, se prometió una refinería que nunca se hizo, más que media barda, y se hicieron muchas inversiones que la verdad pues se quedaron a la mitad. Entonces lo que decidió el presidente López Obrador, y creo que bien, porque están funcionando bien, es poner a funcionar. Además, ayuda mucho porque la gasolina de bajo azufre contamina menos. Gracias, presidenta. Sí. A ver acá. Ya son 9:25. A las 10 de la mañana nos vamos a… Sí, adelante. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de lo que acaba de comentar mi compañera, me distraes. No, no es cierto. A propósito de esto que es muy importante, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó hace un par de días señalamientos muy concretos con pruebas contra 2 alcaldes de la Ciudad de México. Una de ellas es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, y el otro es uno de los ya mencionados de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, del PRI, del PAN, del PRIAN, al final de cuentas. Es una operación en la cual ellos enviaron golpeadores
para atacar a policías el pasado sábado 15 de noviembre, y esto es muy delicado, pero ya se va a presentar, incluso ellos han dicho, los legisladores que han dicho esto ante la autoridad competente, y pues esto ya va develando. Incluso el día de ayer se ha mostrado, incluso en fotografías, gente cercana a esta alcaldesa que acabo de mencionar. ¿Usted confía en que todo esto se va a ir sabiendo poco a poco como se va develando, para precisamente ver quién y cómo se operó todo esto del 15, este ataque, esta violencia que se generó, Presidenta? Sí, repito, me parece bien que se haya hecho la comisión de investigación ahí en el Congreso. No sé si ya se hizo o no, pero lo plantearon en el Congreso de la ciudad, sí, porque no fue cualquier cosa lo que ocurrió el sábado. Entonces, es muy importante que se investigue, que se vea, y los congresos locales y el Congreso Federal tienen esas facultades, no es algo que esté fuera de sus facultades. Entonces me parece bien, y a todos estar pues viendo estas pruebas, esto que sale, que se informe en todo mundo, porque son cosas que no se pueden esconder, poco a poco va saliendo. Presidenta, aprovechando precisamente el tema de la Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, pues hace meses cuando se hizo la polémica y que se mostró que sí tenía un sustento legal de procedimientos para colocar un par de estatuas que simbolizan mucho para movimientos de izquierda, que es de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, y que no se ha sabido más sobre si se ha tramitado al respecto para que sean devueltas y sean de vuelta a la colocación de estas. ¿Sabrá de este trámite, Presidenta, qué pasó? No tengo el seguimiento, vamos a preguntar. Secretaría de Cultura envió en su momento un oficio, pero ya lo estaba viendo el gobierno de la Ciudad de México. Entonces hay que ver con la jefa de gobierno cómo va eso. Gracias, Presidenta. Cambiando totalmente de tema, hay un evento que se está desarrollando, se está realizando en Tokio, Japón, los Juegos Sordolímpicos. Ah, sí, me mandó Belmont, ¿verdad? Sí. Hoy en la mañana me mandó. Es muy importante porque tenemos una delegación mexicana, nos representan, ya llevan 2 medallas, es importante siempre reconocer a nuestros deportistas. Falta una semana más, pero casi no se sabe, de hecho no se conoce mucho este tipo de encuentros deportivos internacionales que tenemos representación. ¿Usted qué considera, cómo podría difundirse más este tipo de justas deportivas? Hay que difundirlo todo, ponen en alto el nombre de México. ¿Traes video? No, ¿sí? A ver, ponlo. La mañana me mandó un mensaje Belmont. Gracias. Y por último, Presidenta, el día de ayer se conmemoró nuestra Revolución Mexicana. Lo que dijo el general Trevilla me llamó mucho la atención de cómo lo dijo y en qué dimensión, que no quisiera pasar desapercibido, y ligarlo a lo que la compañera también ha comentado sobre el triunfo, aunque yo tampoco soy muy metido en esto, pero quisiera darle otro enfoque de Fátima Bosch, que es, ganó un certamen.
internacional. El día de ayer el general habló sobre que con usted llegar una mujer presidenta como usted se salda un pendiente histórico, es decir, una mujer presidenta. Pero también lo ligo con lo que dijo hace no mucho también esta participante mexicana que ganó, Fátima Bosch, donde dice que con usted, la llegada de usted, es un hito en la historia de nuestro país, la llegada de usted, cómo llegó, con la fuerza, con el respaldo, con la continuidad que tiene, y además dice que esto que marca el que usted esté al frente, y que lo hemos visto a lo largo de sus recorridos en los videos en las redes, dijo Fátima Bosch, las niñas ahora ya pueden soñar a ser presidentas de una nación, las niñas mexicanas. Quisiera yo ligar estas dos declaraciones de personajes tan pues diferentes en sus ámbitos, el militar, el comandante, bueno, el general, perdón, secretario de la Defensa Nacional, y la pues triunfadora mexicana Fátima Bosch en este certamen de Miss Universo. Yo dije que al llegar era un símbolo que iba a permear. Obviamente las políticas que tenemos que hacer para apoyar a las mujeres, eliminar la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad, pues son muchas, porque no solo es llegar, es hacer, pero es un símbolo. Y se ve en instituciones que pudieran parecer muy cerradas, como el Ejército Mexicano, en donde hoy pues hay un reconocimiento a las mujeres del Ejército. Ayer ascendieron a general de brigada muchas mujeres que tienen que ver con medicina, con el área médica del Ejército, que también son militares. Pero también, incluso en la Marina, empieza a haber muchos mandos mujeres, también en el Ejército. Y es muy importante porque es también un cambio cultural, es también una revolución de las conciencias, es el que se reconozca a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y también un reconocimiento de las mujeres, del papel de las mujeres en la familia, también en el espacio más privado, que no haya violencia, que haya igualdad en todos los espacios de la vida. Entonces, sí es significativo. Además, yo agradezco mucho, la verdad, al general secretario, al almirante secretario. Son hombres muy formados, personas muy formadas, muy completas, muy patriotas y con mucha capacidad. Y además, pues ahora están reconociendo el papel de la mujer dentro de sus instituciones. Y eso es muy alentador. ¿Algún mensaje para Fátima Bosch? Muchas felicidades. Un aplauso. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias. A ver, a la compañera atrás, porque ha estado ahí pidiendo la palabra, luego dicen que no. Gracias. Damos la palabra y ya cerramos porque Sí, falta suave. gracias, Patria. presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Preguntarle, el próximo lunes 24 de noviembre está convocado un paro carretero por parte de transportistas y productores. En ese sentido, preguntarle si están buscando o van a buscar algún acercamiento con los líderes para evitar justamente este paro. Va a dar información la Secretaría de Gobernación. Han estado en contacto con ellos. No es algo, digamos, que quieran diálogo, porque hay diálogo. Entonces, más tarde, el día de hoy, creo que van a dar información tanto el secretario de Agricultura como la secretaria de Gobernación. Bien, presidenta. En otro tema, se dio a conocer el día de ayer que se detuvo al presunto homicida de la niña Noelia Dailén, quien presenció el asesinato de su madre, fue secuestrada y
días después fue encontrada sin vida en Juchitán, además con otras 3 personas. Preguntarle si tienen mayor información de cuál pudo haber sido el móvil de este multihomicidio y sobre todo el cómo se está abordando justamente esta violencia que pues se ha dado a conocer hacia mujeres y niñas en lo que es la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Voy a pedirle también al Gabinete de Seguridad que pueda informar si hay más investigaciones. Todavía sigue la investigación, pero que puedan informar. Y, Presidenta, bueno, preguntarle también sobre algunos avances de la investigación sobre el caso de Hernán Bermúdez. No sé si se ha podido comprobar nexos con otros exfuncionarios en Tabasco en lo que tiene que ver con la operatividad de este grupo delincuencial y también no sé si pudieran detallar un poco cuáles fueron esas cuestiones técnicas de las que se habló por las que el traslado de Paraguay a México fue más de 30 horas y estas escalas en Bogotá, en Campeche y Tapachula hasta para poder llegar a Toluca. No sé si haya un poco más de información. Ya lo informó el fiscal, ¿no? Una vez que estuvo aquí en seguridad lo informó el propio fiscal, eso ya se informó. Y sobre las investigaciones también el Gabinete de Seguridad puede informar. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona, Presidenta? Le pregunto porque regularmente cuando se da la detención de este tipo de personajes resulta que pues luego tienen problemas de salud y tienen algunos privilegios o se resguarda de una manera diferente. Que tenga información, no tiene ningún problema. ¿Y se va a acoger o sabe usted si se podría él acoger al criterio de colaboración? Lo tiene que decir la Fiscalía. A ver, la Fiscalía realiza sus investigaciones. El Gabinete de Seguridad participa en las investigaciones como coadyuvante de la Fiscalía General de la República, pero es la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de Tabasco quien tiene que dar la información. Ellos son los que llevan las investigaciones y los que tienen que dar la información pública de los avances. Al ser un tema relevante, Presidenta, ¿cuándo pudiera el fiscal darnos un poco más de información acerca de este tema? Su detención ya tiene un poco más de 2 meses. Pues el fiscal puede informar de esto. O sea, depende del fiscal. Viene a los informes del Gabinete de Seguridad, en este caso va a ser hasta el 9 el próximo informe del Gabinete de Seguridad, porque recuerden que es cuando se cierra la información de los meses para poder dar el avance de los indicadores de inseguridad. Y justamente también preguntarle en esta línea, Presidenta, pues se ha informado que se han recuperado aproximadamente 98,000 litros de combustible durante este año. ¿Por qué, digamos, si se ha dado esta cantidad de recuperación y estas investigaciones, no hay, digamos, detenidos de alto nivel, ya sea en aduanas o en lo que tiene que ver con corporaciones? Porque finalmente, pues, la venta ilegal de combustible. Hay muchos detenidos. Lo puede informar ahí sí el Gabinete de Seguridad. Todas las detenciones relacionadas con la entrada ilegal de combustible, el contrabando de combustible o el huachicol fiscal, como se le ha llamado. Sí hay muchos detenidos y siguen las investigaciones. Y bueno, sabemos que las investigaciones tienen un curso y justamente por eso se debe de cuidar el proceso. Pero al final del día eso también creo que es importante para poder conocer las acciones que está haciendo pues el gobierno para combatir este delito. Sí, son de 2 tipos. Uno es las investigaciones, las incautaciones que se hacen y las denuncias ante el Ministerio Público y las investigaciones de la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad que ayuda en la investigación. Y la otra es todo lo administrativo, gasolineras que llegan a vender combustible no lícito, cómo evitar, aquí lo he dicho varias veces, la trazabilidad desde el camión que entra en la aduana hasta el que llega a la gasolinera, todo eso está ya por emitir una nueva normatividad completa Secretaría de Energía,
¿Qué problemas ha tenido? ¿Por qué no le he emitido? Porque tiene que ver con un desarrollo tecnológico para poder, son reformas administrativas, reformas legales y un desarrollo tecnológico que permita pues que realmente se haga toda la trazabilidad. Entonces han estado trabajando en ello y antes de que termine el año se va a presentar para las nuevas normas para garantizar pues que en efecto no haya una pipa de combustible no lícito que no pueda ser detectada dónde está llevando el combustible. Sí, Presidenta, y bueno, justamente siguiendo con este tema de los combustibles, en Perspectivas MX publicamos hace unos días la denuncia que hace un grupo de vecinos de la colonia San Francisco Culhuacán del barrio de La Magdalena en la alcaldía Coyoacán, que justamente refiere la venta ilegal de gasolina en un domicilio, que obviamente esto lo ponen sobre la mesa por el riesgo que puedan al que están sometidos, ya tanto ellos, la salud y obviamente también el asunto con su patrimonio. Estos vecinos ya hicieron de conocimiento esta situación al director general jurídico y de gobierno de esta alcaldía y no han realizado ninguna inspección al respecto. En ese sentido, preguntarle, hace un momento también le referían aquí de un domicilio en donde también se encontraban este asunto del huachicol en otra alcaldía. En la Ciudad de México, ¿cómo se está manejando esto entre los 3 niveles de gobierno justamente para evitar pues el riesgo que implica que estos domicilios, estos sitios estén alrededor de viviendas? Hay delitos del Foro Común y delitos federales. La venta de combustible ilegal es un delito federal, pero Protección Civil, otros no, más bien otros delitos. Okay. Entonces, algunos tendrá que ver la Policía de la Ciudad y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y qué bueno que nos dices esto para que podamos pedirle al Gabinete de Seguridad que intervenga con la Fiscalía General de la República. Y finalmente, Presidenta, también de acuerdo a una investigación periodística de Artículo 7, se reveló que en el Congreso de Tamaulipas existe una nómina secreta en la que figuró de primera instancia la esposa del diputado morenista Humberto Prieto, quien aparece como beneficiaria de 10 pagos de 20,000 pesos cada uno, todos realizados durante el 2023, sin que su nombre figurara en la lista pública del personal, es decir, de asesores o personas de confianza o de base. De acuerdo a esta investigación periodística, se da a conocer también que estos pagos los cobró teniendo residencia en Texas y además, bueno, ahí se da una lista de otros personajes. Preguntarle cómo se está combatiendo, cómo está combatiendo usted desde su gobierno este tipo de actos de nepotismo, pues de alguna manera también de uso de recursos públicos para beneficios personales, ¿no? de ciertos personajes que están dentro del gobierno o de la estructura gubernamental hacia familiares o amigos. Bueno, hay que investigarlo. Una parte de eso, pues repito, tiene que ver con investigaciones estatales, pero ya que lo denuncias aquí en la mañanera, pues que se revise, se investigue y si hay un delito, pues que se sancione. Y ya nada más finalmente, Presidenta, preguntarle, ¿ya usted formalizó la denuncia contra esta persona que la acosó hace unas semanas? Sí, no fui directo al Ministerio Público, me dijo la fiscal de la ciudad que con enviar un documento, envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la fiscalía. Esta persona ya está detenida obviamente por otras acusaciones, pero ¿no hubiese sido importante que usted presentara de manera formal la denuncia? Si es necesario lo hago. El tema es que la propia fiscal me dijo con que usted envíe es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación. Muchas gracias, Presidenta. Además, no es, eso hay que sancionarlo y hay que denunciarlo y no debe ocurrir en nuestro país. El martes 25 de noviembre viene Citlali, presentamos lo que nos comprometimos, es el día contra la violencia hacia las mujeres, o ¿cómo se llama exactamente? Día Internacional, a ver cómo se llama. Día de Erradicación, a ver,
25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Viene Citlali, ya hay acuerdo con muchos gobiernos estatales para poder hacer las presentaciones a los congresos de las fiscalías, de pues todas las instituciones, los tribunales de justicia, para que se sancione cualquier acoso o abuso a cualquier mujer en nuestro país. Y además la campaña que me comprometí, que el próximo martes 25 la presentamos. Ya, suave patria, vámonos, 9:47. Con su permiso, Presidenta. Juna, Presidenta. Juna, secretario. Juna, amigos, amigas. Juna, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Omdi Odi. Es el ayapaneco, como muchos lo conocen, la lengua que se habla en el estado de Tabasco. México es un país construido por las manos de su gente. En cada región, en cada pueblo, las tradiciones se trabajan y se cuecen a fuego lento de la memoria. Y en estas tierras norteñas, donde el viento del Golfo acaricia montes y llanuras, vive un arte que resguarda historias antiguas, la alfarería. Hay prácticas que hablan por sí solas. Basta un pedazo de barro entre los dedos para narrar las vivencias de nuestras abuelas y nuestras comunidades. Cuando las mujeres y hombres de los pueblos originarios moldean la arcilla y la transforman en cántaros, ollas, figuras y vasijas, dan forma a un México vivo y profundamente creativo. El tiempo ha convertido este oficio en algo más que una labor. Es un tributo a quienes con paciencia y sabiduría convierten la tierra en arte. Hoy en Suave Patria y con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos, les compartimos el siguiente video. La alfarería del estado de Tamaulipas es una expresión de identidad regional y una conexión con el pasado prehispánico. Sus técnicas y características coinciden con restos arqueológicos encontrados en sitios como el Sabinito y Balcón de Montezuma. Pues uno se siente muy orgulloso de lo que ve un montón de tierra ya revuelto con lo demás. Se siente muy orgulloso porque se ven muy bonitos, ya más cuando están listos para salir al mercado. Pues se emociona uno, que ya hizo una cosa, ya hizo otra y pues va a hacer otra. Yo hago de distintos, me mandan a hacer y los hago. Las ollas y comales son esenciales en la cocina tamaulipeca. Los diseños son sencillos y funcionales, cargados de mucha tradición e historia. Tiene vida lo que uno está haciendo. ¿Y por qué? Porque pues uno le da el visto bueno al momento que los fabrica. Cuando uno va uniendo las manos en eso, se siente fresco y siente uno que va a solucionar muchas cosas con estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque, pues como le digo, es el sustento de la casa y pues a eso me dedico y yo siento muy bien cuando empiezo a fabricar lo que yo sé hacer. Pues sí, me siento feliz, porque pues, ¿cómo cree que no me voy a sentir feliz? Me vienen y me visitan y pues cada rato me vienen a visitar unos y otros. Y le digo yo, pues, me siento bien. Las manos alfareras, guardianas de una tradición ancestral, siguen creando belleza y funcionalidad con pasión y dedicación. El amor y la enseñanza a las nuevas generaciones aseguran que esta herencia cultural permanezca viva y siga siendo un símbolo de identidad y orgullo. Es un orgullo ver que el barro cobra vida entre recuerdos y generaciones. Por eso, la alfarería mantiene encendido el espíritu de los tamaulipecos en cada fogón y en cada horno. Y desde Palacio Nacional ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a todas las artesanas y artesanos que dialogan con la tierra, que moldean la memoria de su gente y transmiten con mucho orgullo a las siguientes generaciones. Porque el arte siempre guarda lo mejor de nosotros, desde una vasija que conserva el agua de nuestra familia hasta una pieza
que conserva siglos de historia y de tradición. Dios Yoja, muchas gracias.